A ver, por favor, ¿se ve el sílabus del curso en su ciclo anterior? Sí se ve, profesor. Sí, miren, como les digo, se va a coordinar en sí qué es lo que se va a todo lo que es la evaluación, ¿no? La evaluación, las herramientas que se van a usar, pero el contenido es seguramente el mismo. En la primera semana se ve el tema de errores, teoremas del cálculo en su repaso, el algoritmo de bisección. El punto fijo va a ser todavía la siguiente clase. Después tenemos algunos métodos, el método de Newton, el método de secante, etcétera, ¿no? Tenemos también la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, eliminación gaussiana, método de Gauss. También tenemos métodos de factorización, técnicas iterativas, convergencia por el método de Gauss-Seidel. Bueno, todo esto de los exámenes se va a coordinar. Métodos de interpolación, diferencia e integración, cuadratura gaussiana, también ecuaciones diferenciales. Como les digo, todavía se va a coordinar y todos esos alcances se les va a hacer luego. Ahora, por otra parte, tengo entendido que, bueno, yo tengo horarios de laboratorio los viernes. ¿Algunos de ustedes están en los laboratorios de 19 o 20? Sí, profesor, yo. Ya, entonces entiendo que los demás tienen otros horarios, ¿no? Es decir, este grupo de teoría no es respectivamente el laboratorio 19 o 20, ¿no? Les han dado libertad para inscribirse, ¿no? Bueno, Sí, profesor. si es así, claro, me dice, perdón. Sí, lo que ha ocurrido es que al momento de que nos dieron los horarios, en la matrícula, no sabíamos qué docente estaba. Y por lo tanto hemos elegido a ciegas. Porque lo lógico sería llevarlo a teoría y laboratorio con el mismo docente. Sí, solo que, bueno, a mí también algo sí me dijeron, ¿no? Me han dado horarios de teoría y laboratorio, pero no es el mismo conjunto de alumnos, ¿no? Son distintos en general. Bueno, en todo caso ya se sobrellevará eso nomás, pues, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿está bien? La clase de hoy día, por favor, se ve donde dice contenido. Sí, Contenido. profesor, se ve. Bien, los temas que vamos a tratar hoy día son la parte de errores, métodos para resolver ecuaciones en una variable, donde repasaremos el teorema de valor intermedio, Bolzano, teorema del cero y el método de bisección. Bien, cuando se usa una calculadora o computadora digital para realizar cálculos, cálculos numéricos, se debe considerar un error inevitable, ¿no? El cual se llama error de redondeo. Este error se origina porque la aritmética realizada en una máquina involucra números con solo un número finito de dígitos, con el resultado de que muchos cálculos se realizan con representaciones aproximadas de estos, ¿no? Es decir, no se trabaja con valores exactos, se trabaja con valores aproximados y por lo tanto se incurre en errores, ¿no? Los llamados errores de redondeo. Vamos a presentar, pues, este tipo de errores, algunos conceptos. El error absoluto, relativo y una precisión. Vamos a considerar que R mayúscula es el valor exacto de cierta magnitud, en la mayoría de veces desconocida, y que R sub A es la aproximación de R mayúscula. Entonces, definiciones. El error absoluto del número de aproximación R sub A estará dado por epsilon sub A, que va a ser el valor absoluto del error, el valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado, ¿no? Valor absoluto. De tal manera que epsilon sub A asterisco
mayor o igual que epsilon sub a, el epsilon sub a asterisco representa una cota, ¿no? Es un valor que está por encima del error absoluto, ¿no? Por ejemplo, si el error absoluto fuera 2, las cotas hacia la derecha de 2 serían pues 3, 4, 5, ¿no? Esas son cotas, digamos, cotas superiores. El error relativo del número de aproximación R sub A será delta sub A igual al error absoluto entre el valor absoluto del valor exacto. ¿Está bien? Del valor exacto, valor absoluto, y esto nos da un error relativo. Además, también un delta sub A asterisco mayor o igual a delta sub A nos estaría dando una cota superior del error relativo. ¿Está bien? Cota superior, un valor que está hacia su derecha. Hablaremos también de la precisión, ¿no? Previamente un ejemplo. Supongamos que se tiene que medir la longitud de un puente y un cierre. Digamos que se miden de tal manera que se obtienen estos resultados, 9.999 y 9 centímetros respectivamente, siendo sus valores reales de 1.000 y 10 centímetros también respectivamente, hallar el error absoluto y relativo en cada caso. Bueno, con respecto al error absoluto, es valor exacto. En el caso del puente es 10.000, menos 9.999. Valor absoluto, la resta es 1. Y en el caso del cierre, el valor exacto es 10 menos 9, 1, ¿no? 1 centímetro. Esos son los valores del error absoluto. El error relativo sería pues el cociente entre el error absoluto y el valor exacto. En el caso del puente sería 1 entre el valor exacto de la longitud del puente, que es 10.000. 1 entre 10.000, 0,0001, ¿no? Mientras, ese es el error relativo, y el error relativo con respecto a al cierre sería 1 entre 10, 0,1. 0,1. Notemos algo aquí, ¿no? ¿Quién nos da mayor significado en cuanto a los cálculos obtenidos? El error absoluto es 1 centímetro en ambos casos, y eso digamos que no es muy significativo, no me informa mucho, no es algo genérico. Mientras que el error relativo más bien tiene mayor precisión, ¿no? En cuanto al puente, hay una mayor aproximación, pues existe mayor cantidad de decimales en cuanto al puente, y en cuanto al cierre de 0,1, ¿no? Es digamos, ese margen que existe de error es, digamos, menor, más pequeño en el error absoluto, en el error relativo, y por lo tanto se puede decir que es un error, es menos error, y como es menos error es más confiable, ¿no? Es más confiable. En cambio, el error absoluto es más general, ¿no? Porque solo es una diferencia, ¿no? Salvo que haya una precisión, una tolerancia, también sería importante. Estos son los conceptos A y B. Bueno, aquí aparecen los porcentajes en cuanto a los errores relativos. Del puente es 0,01. Miren, ese porcentaje de error es pequeñísimo. Y también en cuanto al cierre, ¿no? Es de el 10%. Bueno, pero con respecto a lo que se indicaba, también es pequeño, ¿no? Con respecto a la precisión, vamos a considerar un épsilon positivo. Decimos que R sub A es el valor aproximado a R con una precisión épsilon si se cumple lo siguiente. Aquí tendremos épsilon sub A igual al valor absoluto del exacto menos el aproximado, y menor o igual a este de aquí, bueno, es el épsilon que normalmente les dan de dato, ¿no? Es un valor pequeñísimo. De tal manera que yo voy a detenerme en la aproximación cuando esa resta entre el exacto y el aproximado sea menor o igual en valor absoluto al error de precisión, que normalmente es un dato y es un valor pequeño. ¿Está bien? Es un valor pequeño. Aproximaciones con n cifras decimales exactas. Decimos que R sub A es una aproximación de R con n cifras decimales, o que R y R sub A coinciden en n cifras decimales si n es el mayor entero no negativo, de tal manera que
diremos que epsilon sub a es menor o igual a 0,5 por 10 a la menos n. Esto es para indicar las cifras decimales exactas. ¿Está bien? Las cifras decimales exactas. Bueno, este tipo de aproximación de cifras exactas no la vamos a utilizar mucho. En todo caso, aquí puede quedar el ejemplo para ustedes donde el R exacto es el valor de pi 3.141592 con 3 cifras decimales exactas. Es decir, el epsilon sub a va a ser el exacto pi menos el aproximado, valor absoluto menor o igual a 0.5 por 10 a la menos 3. Es decir, para n reemplazamos y obtenemos el aproximado, ¿no? A partir del n. Lo que va a salir en realidad es ahí un intervalo, ¿no? Un intervalo, ¿no? Eso lo pueden completar ustedes. A lo que vamos a estar usando más es a la aproximación con n cifras decimales significativas exactas. Para ello decimos que R sub A es una aproximación de R con n cifras decimales significativas exactas. O que R y R sub A coinciden en n cifras decimales exactas si n es el mayor entero no negativo que cumple esta desigualdad. Aquí compara el error relativo menor o igual a 5 por 10 a la menos n, donde n es el mayor entero no negativo que cumple esta desigualdad. Ejemplo. 124,45 coincide con 123,45 en dos cifras significativas. ¿Por qué? Bueno, para empezar, 124,45 o 123,45, ¿cuál de ellos dos representa el valor exacto? Es 123,45, ¿está bien? Y el otro es como una aproximación que se hace. Por lo tanto, el error relativo será el valor exacto menos el aproximado, valor absoluto, que es 1, entre el valor exacto, que es 123,45. Pueden verificar que este cociente es 0,081. Y, como es el error relativo, lo comparamos a nuestra expresión anterior, 5 por 10 a la menos n. 5 por 10 a la menos n. En este caso estamos considerando que el n es 2. ¿Por qué? ¿Qué tal si fuera 3? Si fuera 3, ¿qué ocurriría? Tendríamos aquí 5, estamos escribiéndolo, por 10 a la menos 3. Es decir, 5 entre 1000. ¿Cuánto es 5 entre 1000? 0,005. Este valor es menor o igual que 0,81? No. 0,0081, perdón. No es menor o igual que 0,005. No cumple, ¿no? No cumple. Y si aumento el n, no va a cumplir más todavía. Entonces, el n adecuado es el 2. Y también el 1. Pero como dice que se toma el mayor n no negativo, estamos tomando el 2. Por eso que aquí fue n igual a 2, por eso dice dos cifras significativas, ¿no? Con el n y resultó pues 0,05. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Cómo usted determinó entre el 124,45 y el 123,45 cuál era el real y cuál era el aproximado? Ya, en el texto, ¿no? El número 124,45 coincide con. Según el texto, yo entiendo que el 123,45 es el que está fijo, es el exacto. Y el otro es el que se está moviendo. Por la forma en que se lee nomás, ¿no? 124,45 coincide. Lo estoy llevando al otro número. Coincide con 123,45. Según la lectura, el 123,45 es un valor fijo y el otro es el que lo estoy llevando, como dice, ¿no? Coincide, es decir, lo estoy llevando. Por eso entiendo que el 123,45 es el exacto. Y el otro, digamos que se está moviendo, se está acercando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ¿quién es el que está coincidiendo con? El 124.
¿Y con quién va a coincidir? Con el 123. Es decir, el 123 es un valor fijo, es un valor exacto. Es por eso, ¿sí? Es por Ya, eso. profesor. Gracias. Y este ejemplo lo pueden repetir para la parte 2. 251.75 coincide con 250. En este caso, el 250 sería el exacto. Y 251 es el que se aproxima. Y de la misma manera, pueden verificar que es con 3 cifras significativas. Pero eso lo pueden completar ustedes, ¿está bien? Bien. Aquí tenemos también otras terminologías de redondeo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la representación decimal 0,123 a sub t más 1, donde el dígito a sub i va entre 0 y 9. Entonces, ¿cómo se redondea? Si hasta a sub t, si el siguiente a sub t más 1 está entre 0 y 4, queda como a sub t. Y si el a sub t más 1 es mayor o igual que 5, se le adiciona un 10 a la menos t. Ejemplo aquí al costado, por ejemplo, 0,132. Quiero redondearlo a 2 decimales, como sería hasta donde está el 3, ¿no? Pero después del 3 sigue un 2. Como ese 2 está entre 0 y 4, lo trunco hasta el 3, es decir, 0,13. Pero si tuviéramos así, 0,5, 3, 8, quiero con 2 cifras decimales. Después del 3 está el 8 y el 8 es mayor o igual que 5, por lo tanto eso le agrega un valor al último dígito, ¿no? Al 3, es decir, sería 0,54. Es un redondeo que se suele hacer, ¿no? 0,54. ¿Está bien? O también tenemos lo que es la terminación por truncamiento. Básicamente eso es, pues, de facto hasta cierta cantidad de dígitos nomás, ¿no? Por ejemplo, tenemos 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub k más 1, a sub k más 2. Truncamos cada dígito de la mantisa, donde la mantisa es la parte decimal. ¿Está bien? Cada dígito de la mantisa. De tal manera, pues, que solamente es hasta a sub 1, hasta a sub k, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Ese es el truncamiento que se realiza. ¿Está bien? Bien. Cifras significativas. Al realizar una medición con un instrumento de medida, esto nos devuelve un valor formado por una serie de cifras. Denominaremos cifras significativas al conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en una medida. Es decir, aquellas cifras que aportan información no ambigua acerca de una determinada medida experimental. No ambigua, ¿no? Podemos decir que las cifras significativas vienen determinadas por su error. Vienen determinadas por su error. Luego, son cifras significativas aquellas que ocupan una posición igual o superior a la posición de error. Reglas para determinar estas cifras significativas. Todas las cifras diferentes de 0 que expresen cantidades iguales o superiores a la incertidumbre son significativas. Por ejemplo, tenemos el número 3.141592 y aquí tenemos un margen, ¿no? Más o menos 0,002. ¿Está bien? Como ese margen más o menos es un error, estamos considerando a 4 cifras, entonces también consideremos a 4 cifras significativas el número 3, ¿no? 3, es decir, sería 3,14 y hasta 1. Los siguientes números, 5, 9, 2, ya no serían cifras significativas. Es decir, el número a 4 cifras significativas sería 3,141. ¿Está bien? 141. Aquí continuamos. El mismo número, 3,141592 más menos el margen, 0,0007.
Si ustedes ven ese margen de más menos, es como si fuera un error de precisión, tiene 5 dígitos. 5 cifras entonces, sería 3, 14 y 15. Después, ¿no? El 9, el 2 ya no serían tomados en cuenta, ¿no? Ya no serían cifras significativas. ¿Está bien? Estamos basándonos de acuerdo al margen de más menos, ¿no? 5 cifras significativas. Observación, al cortar las cifras significativas, no se tiene en cuenta los ceros que están a la izquierda de la primera cifra. ¿Está bien? No se tienen en cuenta como cifras significativas los ceros que están a la izquierda de una cifra no nula. Por ejemplo, si queremos ver el número 0.041592. 0.041592. Delante del 4 hay 2 ceros y ninguno de esos 2 ceros cuenta como cifra significativa. ¿Está bien? Ninguno de ellos. Ahora, ¿cuántos queremos en la precisión? 3 cifras significativas. Digamos, 3 cifras significativas será 4, 1 y 5. Hasta ahí se trunca. ¿Está bien? 4, 1 y 5. Entonces, estamos considerando nomás hasta 3 cifras significativas, 4, 1 y 5. El otro era hasta 5 cifras significativas, 3, 1, 4, 1, 5. Punto número 2. Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Ah, ya. Todos los ceros entre cifras significativas son significativas. 8,074. Ese cero está entre los dígitos, ¿no? No nulos. Por lo tanto, se debe contar como significativo, ¿no? No estaría bien omitir ese cero entre esos números. Es decir, 0,074 es de 4 cifras significativas. Y de la misma forma el 8074, ¿no? El 8074 me está precisando de un número, ¿no? Cuyo segundo dígito es 0, debe quedarse, y también es de 4 cifras significativas. ¿Está bien? Bien. Los ceros, punto número 3, los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición decimal y no son significativos. Los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Es decir, todo lo que está a la izquierda, ¿no? A la izquierda del dígito, que no son ceros, sirven para fijar la posición del punto decimal y no son significativos, ¿no? Es decir, tenemos el 5 y a la izquierda de 5 tenemos varios ceros. Esos ceros a la izquierda del número que no es 0 sirven para fijar la posición del punto decimal. Por lo tanto, no se consideran como significativos. Entonces, 0,0056 tendría solo 2 cifras significativas. Con ese mismo criterio, 0,0654 tendría 3 cifras significativas y el 0,00001 una cifra significativa. ¿Está bien? Profesor, una consulta. Sí, dígame. Sí. En el tercer caso, si el número se cambiara a 10.00001, entonces habrían 7 cifras significativas, serían, ¿no? Según el punto, según Lo que pasa la es que definición. habría ceros entre números significativos y el primer uno Claro. que mencionó es significativo. Tendría que contar todos. Todos. Ah, ya, ok. Sí, tendría que contar todos. En cambio, los 0, no. No, los 0, no. Ok, gracias, profesor. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, creo que es justamente lo que iba a preguntar, lo que ha preguntado en la parte 4, ¿no? En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del último número diferente de ceros son significativos. 87, 2 cifras significativas, 87.00. A la derecha de los dígitos significativos, ¿no? Diferente de 0, se cuenta todo, ¿no? 87,00 es 4 dígitos significativos. Por ejemplo, el 0,00200
A la izquierda tiene 3. Ninguno de esos 3 es significativo. Pero a su derecha sí tiene, ¿no? Tiene 2. Entonces los significativos serían 2, 0 y 0, 3. El 2 y los 2 ceros a su derecha. En el último, 0,50, 0,20. El 0 a la izquierda del 5 no es significativo y los otros ceros sí, ¿no? Porque están entre los significativos. Los significativos, pues, el 5 y el 2 sí me dan a indicar algo, ¿no? Y los ceros entre ellos, como lo menciona una de las propiedades, es significativo. Por lo tanto, 5 cifras significativas. En un número que no tiene punto decimal y que termina con 1 o más ceros, por ejemplo 4500, los ceros con los cuales termina el número pueden ser o no significativos. El número es ambiguo en términos de cifras significativas. Se evitan confusiones expresando los números en notación científica. ¿Allá? Para evitar la ambigüedad lo presentamos en notación científica. Cuando están expresados de esta forma, todos los dígitos se interpretan como significativos. Por ejemplo, ese 4500 que está como ejemplo en la parte superior, se puede escribir en notación científica y ya una vez escrito en notación científica, ya dice, ¿no? Todos los dígitos se interpretan como significativos, ya expresado en esa forma. Aunque no es el caso, pero el primero dice 4,5 por 10 a la 5. Es un número escrito en forma de notación científica porque tiene la forma de un C por 10 con exponente n, ¿no? Esa es la notación científica. Y bueno, toda la parte de 10 de potencia no se cuenta, los dígitos significativos están en el otro, ¿no? 4 y 5, dos cifras significativas. Después también 4,50 por 10 a la 5, tres cifras significativas, ¿no? 4, 5 y 0. Aquí también, bueno, aquí es por 10 a la 5, ¿no? 4,500 por 10 a la 5. 4, 5, 0 y 0 serían cifras significativas. 2 por 10 a la menos 5, el 2, una cifra significativa, y el 2,0, dos cifras significativas, ¿no? Por 10 a la menos 5. Bueno, aunque esto debió venir antes, ¿no? Estábamos hablando de notación científica, aunque esto debió venir antes, dice, en cualquier ciencia los números que se deben escribir son a veces muy grandes o muy pequeños. En este caso, para simplificar la lectura y escritura, el trabajo algebraico de estos números se utiliza la forma estándar en su representación, llamada notación científica. La notación científica consiste en escribir un número a partir de un producto de otros dos, donde son llamados coeficiente y el otro es llamado potencia de base 10, cuyo exponente es un número entero. El coeficiente debe cumplir con la condición de que sea mayor o igual a 1 y menor que 10. ¿Está bien? El coeficiente. Por ejemplo, notación científica de un número en general es así. C por 10 a la n, donde el C está entre 1 y 10, de un solo dígito. Y el n es entero. Entonces, el número 4.800.000, 0 lo puedo escribir como 4,8 por 10 a la 6. Y una vez escrito como 4,8 por 10 a la 6, ya puedo decir sus cifras significativas, que serían 2, ¿no? Que serían 2. El número también 158,2639. Bueno, si bien es cierto, está escrito en notación científica, pero sin escribirlo como notación científica tendríamos 7 dígitos significativos. Y como notación científica, sin tomar en cuenta la potencia de 10, tendríamos también la misma cantidad, ¿no? 7 dígitos significativos. Mientras que el número 0,00038528 se puede escribir en notación científica como 3,5828 y por 10 a la menos 4. Este número presenta pues 5 cifras significativas. Si observan a su izquierda, los ceros a la izquierda de 3 no cuentan. Y si observan a la derecha, solamente cuentan los
de la parte que llamamos C, ¿no? La parte de potencia de 10 no cuentan tampoco, es decir, son 5 también, ¿no? Cifras significativas. Bien, notación científica normalizada. La notación científica normalizada me indica que el valor de C debe ser siempre de tipo decimal, ¿no? Mientras que la potencia sí es en base 10 elevado a un exponente adecuado. Por ejemplo, 15,82639. Lo puede escribir en notación científica como 0,15826339 y por 10 a la 2. ¿Está bien? 0,15 es como dice allí, que la parte entera siempre es 0 seguido de un decimal. O también el 0,000385228. Lo puede escribir como 0,385228 por un 10 a la menos 3. Igual, ¿no? Tendría 5 cifras significativas, ¿está bien? En computación, a la notación científica normalizada se le llama representación de punto flotante. Cifras significativas en el cálculo numérico. En la suma y en la sustracción, el número de cifras significativas a la derecha del punto decimal, en la suma o diferencia es obtenida por el número con menos cifras significativas a la derecha del punto decimal de cualquiera de los dos números iniciales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que sumar 6,2456 con 6,2. El número de cifras significativas a la derecha del punto decimal en la suma diferencia determinada por el número con menos cifras significativas a la derecha del punto decimal de cualquiera de los dos. A ver, a la derecha del punto decimal, el primero, ¿cuántas cifras tiene? 4, y son significativas. Y a la derecha del punto decimal, el segundo número tiene 1. ¿Quién tiene el menor? 1. Por lo tanto, si bien es cierto, la suma es 12,4456, el redondeo va a venir con un solo dígito decimal, porque se coge del menor, ¿no? Es la determinada por el número con menos cifras significativas a la derecha del punto decimal, de cualquiera de los dos sumandos. Es el del 6,2, ¿no? ¿Está bien? El de 6,2 y por lo tanto la suma sería, 12 punto, un solo dígito, 4. Y 4, 5, 6 se estarían retirando, ¿no? Ese redondeo es a 12,4. ¿Está bien? Bien. También en la multiplicación y división, el número de cifras significativas en el producto final o en el cociente es determinado por la menor cantidad de cifras significativas que tenga cualquiera de los dos números. Por ejemplo, 2,51 si lo multiplico por 2,30. Ese resultado es 5,773. 5,773. ¿El resultado cómo va? Con la menor cantidad de cifras significativas que tenga cualquiera de los otros dos. ¿Cuáles son las cifras significativas? En el primer número son 3 y en el segundo son 3 también, ¿no? Es decir, tienen que ir 3. El 5, 7 y 7. ¿Está bien? 5, 7 y 7. Mientras que el segundo número, 2,4 por 10 a la 0,00673. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, para empezar hago el producto y me resulta 0,0016152. ¿Está bien? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 5, ¿no? Los que son no nulos después del 0, ¿no? Que los ceros que están apareciendo a su derecha. ¿Está bien? Bien, justamente esto termina la parte de los errores, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la indican.
¿Se vio la diapositiva? ¿Se me escucha, jóvenes? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, profesor. Ya, bueno, la verdad no sé qué ha pasado con el Zoom. Ah, ya, se han unido más, qué bueno. ¿Por qué ha estado así? ¿Ustedes saben algo de eso? Bueno, No, profesor. ya. Vamos a continuar, ¿está bien? Métodos para resolver ecuaciones en una sola variable. Vamos a repasar algunos teoremas del cálculo, como es el teorema del valor intermedio. Para ello vamos a considerar una f continua en un intervalo AB. ¿Está bien? Un intervalo AB cerrado. Y diremos que para cada u que podemos considerar entre f de A y f de B, es decir, ustedes tienen la libertad de escoger un valor entre f de A y f de B, ¿no? Aquí, según la gráfica, escojo un u aquí, entre f de A y f de B. Entonces, para ese u va a ser de tal manera de que va a existir un C en el abierto. Bueno, este es el intervalo abierto de AB, ¿está bien? Este es el abierto. Va a existir un C en el abierto, de tal manera que esa C, cuando se evalúe en F, me da la imagen F de C y eso debe ser U. ¿Está bien? Entonces, ustedes escogen un U entre F de A y F de B, de tal manera que existirá un C en el abierto, de tal manera que F en C es igual a U. ¿Ya? Y eso se garantiza por la continuidad de la F en AB. Aquí, aunque la gráfica no está bien hecha del todo, porque solamente debe ser en AB, ¿está bien? Solo es en AB. Aquí como que se está saliendo del margen, ¿no? De AB. Solo es en el intervalo AB, ¿ya? Bien, ese es el teorema del valor intermedio. Caso particular es el teorema de Bolzano o teorema del cero. En la misma condición, f es continua en un intervalo AB y además f de A y f de B tienen signos opuestos. ¿Cuándo ocurre esto? De signos opuestos. Como el U yo me lo puedo dar con tal de que esté entre f de A y f de B, puedo decir que el U valga 0. Si me tomo un U 0, entonces ¿cómo quedan f de A y f de B? De signos opuestos, uno negativo y el otro positivo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como la f es continua, va a cortar al eje, ¿no? Porque el resultado era f de c igual a u, pero ahora el u vale 0, ¿no? Es decir, el f de c va a ser 0. ¿Qué significa que f de c valga 0? Que la función para ese valor de c se anuló. Y si se anuló, quiere decir que corta el eje x, ¿no? Como se muestra aquí, ¿no? Ahí está, en ese valor de c se anuló. El y es 0, ¿no? El f de c es 0. Y eso se logra porque el producto de f de A por f de B es menor que 0. Entonces existe al menos uno, ¿no? Puede haber más, pero según la gráfica hay uno al menos. Existe al menos un C en el abierto entre A y B, de tal manera que f en C es 0. Ese es el teorema de Bolzano o teorema del cero. Y eso se puede interpretar como que es una raíz, ¿no? Porque el resultado de la f en C es 0, es una raíz o solución de esa ecuación. Bien, definición, vamos a considerar una f que va de R en R y hacia la ecuación f de x igual a 0. ¿Está bien? F de x igual a 0. Si R, bueno, R minúscula está en los reales, de tal manera que f en R es 0, se dice que R es una raíz o es un 0 de f. O también R es una solución de la ecuación asterisco. En la gráfica adjunta vemos, ¿no? Según la gráfica, que para R igual menos 4, menos 1, 2 y 3, hay cortes de la gráfica con el eje X. Por lo tanto, esos valores son F en esos puntos es 0, ¿no? Y si son ceros, son soluciones, son raíces de F, ¿no? Son soluciones o son raíces de F.
Esa es la interpretación que da. Son cortes con el eje, ¿no? F de menos 4 es 0, F de menos 1 es 0, en 2 y en 3 también. ¿Está bien? Y eso se está dando porque esta F también es una continua en ese intervalo, podemos considerar de menos 4 a 3, ¿no? Suficiente sería allí, ¿no? O un poco más grande, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo, consideremos una F, una cúbica. La ecuación asociada es justamente esa cúbica a la igualdad a 0 y factorizamos, ¿no? Ya sea por Ruffini o factorizándolo en sí, bueno, podemos factorizar x cuadrado de los dos primeros términos, me queda por x menos 3. Y de los dos siguientes factorizo menos 4. También me queda por x menos 3. ¿Está bien? Factor común x menos 3 quedaría por x cuadrado menos 4. Diferencia de cuadrados x más 4, x menos 4. X más 2, x menos 2, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, tendría 3 raíces la f en 2 menos 2 y 3. O soluciones de la ecuación asterisco. ¿Está bien? Bien. Como segundo ejemplo, consideremos una f de x igual al seno de x menos 1. Bien, hay los ceros de esta f en el intervalo específico de 0 a pi. Bueno, la función seno es continua en todo R y la función constante 1 también. Por lo tanto, resta de funciones continuas es continua en el intervalo adecuado, ¿no? Para ambos, en común, el 0 pi. Es decir, resolvemos, ¿no? El valor de x de la ecuación seno de x menos x igual a 0. Despejando la x tendríamos que seno de x vale 1, ¿no? Igualando a 0, seno de x menos 1 igual a 0. El x entre 0 y pi sería de pi medios. Luego f tiene un 0 o una raíz en x igual a pi medios. ¿Está bien? Bien, vamos a considerar f de x igual e a la menos x, hallar las raíces. Pero sucede pues que esta es una ecuación no lineal, ¿no? Porque la variable está en la base y en el exponente. Y eso lo torna muy complicado de resolver, ¿no? Esta ecuación no se puede resolver por métodos analíticos. Es una ecuación no lineal, cuya solución se encuentra usando métodos numéricos. Dicha solución es llamada solución aproximada. ¿Está bien? Solución aproximada. Un punto a tener en cuenta en el desarrollo del curso es que en general trabajaremos con ecuaciones que admiten soluciones analíticas, es decir, exactas, con el objeto de compararlas con las aproximaciones. Es decir, comparamos ambas, ¿no? Y de ahí se obtienen las precisiones. Pero en sí también puede haber métodos numéricos para aproximar soluciones a través de iteraciones, ¿no? Secuencias. ¿Está bien? Es decir, las soluciones de ecuaciones no lineales, en la mayoría de ellas, se pueden resolver directamente. Bueno, la mayoría de ecuaciones no lineales no se pueden resolver por métodos analíticos, es decir, despejando, no se puede. Por eso que se hace uso de los métodos de aproximación o métodos numéricos. A continuación veremos algunos de estos métodos para determinar soluciones reales a ecuaciones que pueden ser llevadas finalmente a f de x igual a 0, ¿no? Aproximados, donde f es una función real. Bien, al hacer esto se consideran métodos iterativos con el fin de resolver la ecuación 1. ¿Está bien? Métodos iterativos son de aproximaciones. Esto es, dado un valor inicial x sub 0, se construye una sucesión de números. X sub 0, x sub 1, x sub 2 y así.
Si la ecuación 1 y el método definido son adecuados, ¿está bien? Se espera pues que x sub n, que es ya a la enésima aproximación, menos el valor exacto, todo eso en resta, tiende a ser un número muy pequeño. Por eso dice que tiende, se acerca, ¿no? Una flechita hacia el cero, se aproxima a cero. Pero esto ¿cuándo ocurre? Cuando el n es muy grande en el índice. ¿Está bien? Cuando n es muy grande. Y en este caso se dice que el método converge a la solución analítica o exacta x asterisco. Caso contrario, se dirá que el método diverge. Iniciamos con el método más simple para ilustrar el método de bisección. ¿Está bien? Método de bisección. Es decir, jóvenes, el método me va a decir cómo obtener la siguiente aproximación, que es el x sub 1 y el x sub 2, ¿no? Y va a llegar un momento en que me voy a detener. ¿Está bien? De tal manera que llegamos hasta una iteración x sub n, y si cuando n es muy grande y el margen de x sub n menos el x asterisco es muy pequeño, que tiende a cero, se puede considerar el x sub n como la aproximación al valor exacto. ¿Está bien? Pero puede ocurrir también que no se llegue, ¿no? Ahí ocurriría una divergencia. Bueno, veamos el método de bisección. Para ello, consideremos una f que va de a b en r continuo en ese intervalo. Y además, f de a y f de b tienen signos opuestos, es decir, estamos en el teorema del cero o Bolzano. ¿No? Por el teorema de Bolzano se tiene entonces que el intervalo AB es el abierto, ¿ya? Aquí es el intervalo abierto. El intervalo abierto contiene por lo menos una raíz real. Claro, eso es lo que garantiza el teorema, al menos hay una C en el abierto, de tal manera que la f en C es 0. Además, ¿qué otra información puedo obtener de la f? Si es que en caso fuera derivable, f', y si no cambia de signo la f' en un intervalo AB, significa pues, ¿qué significa que la derivada sea positiva, ¿no? Que no cambie de signo. Si la derivada es positiva, quiere decir que en todo momento está creciendo. Y si está creciendo en todo momento, cortó una vez al eje X. Y si cortó una vez al eje X, es una sola solución. O si en todo caso f' es menor que 0, ¿no? También sería que decrece y en una solución. Pero si ocurre que en un momento dado crece y en otro decrece, ahí puede ocurrir más de una raíz, ¿no? ¿Está bien? Más de una raíz, dos raíces al menos, es lo que se muestra en la gráfica de la derecha. Entonces la derivada también me está informando acerca de las raíces que pudiera haber, ¿no? Interpretación gráfica del método de disección. Vamos a considerar una función continua f, aquí está el tramo, la f, en el intervalo AB. Ahora, esta f corta, digamos, en R al eje, por lo tanto ese valor R es el valor exacto. ¿Está bien? Y para efectos del método vamos a considerar ese punto C, punto medio entre A y B. A más B sobre 2. Entonces tendremos lo siguiente. El método de bisección es un método simple y convergente para calcular una raíz R. Consiste en calcular el punto medio de ese intervalo AB. Estamos ya hallando ese punto medio C igual a más B entre 2. ¿Está bien? Del intervalo AB. Y sustituirlo por el intervalo CB o AC. ¿Por qué, jóvenes? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, según la gráfica, el C es A más B entre 2 y resulta pues que de C a B, ahí está pasando el valor exacto, por lo tanto,
el valor aproximado tiene que estar allí, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Se está aproximando. Es decir, debo sustituir el intervalo AB por el intervalo CB, porque ahí sigue quedando el valor exacto y ahí es donde me debo estar aproximando. Entonces, dependiendo de cuál contiene la raíz, se elige el siguiente intervalo. Y así repetimos este procedimiento y la distancia entre A y B cada vez va siendo más pequeña. ¿Está bien? Sustituyendo un error estipulado, satisfaciendo un error, ¿no? Un margen de error, margen de precisión. Entonces, el último valor calculado C está muy cerca de R y puede ser tomado como la raíz aproximada. Claro, eso es después de las iteraciones, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces ese es el criterio hacia donde se está yendo el valor exacto, hacia ese intervalo tenemos que ir, ¿no? Y continuar con ese mismo criterio. En la figura anterior se puede observar que luego de haber calculado C para la siguiente iteración, debe sustituirse el intervalo AB por el CB, ¿no? Según la gráfica anterior sería por el CB. Debido a que el f de A y el f de C tienen el mismo signo, ¿eso qué quiere decir? Que el f de C y el f del otro extremo, el f de B, tienen signos opuestos. Es decir, la raíz estará en el intervalo CB. Bien, convergencia del método. Necesariamente esto es importante, ¿no? Tenemos A sub 1, B sub 1, C sub 1, que son valores de A, B y C. En cada iteración 1, 2 y 3. Bueno, el método de bisección genera una sucesión de intervalos. ¿Está bien? Donde para el extremo A de la izquierda, los valores van a ir hacia adentro. A menor o igual a sub 1, menor o igual a sub 2, menor o igual a sub n. De tal manera que se construye una sucesión creciente. ¿Está bien? Tiene una sucesión creciente. Ahora bien, si tengo los B mayores o iguales que B sub 1 y B sub 2 y así, una sucesión decreciente para el valor de A menor o igual a B, ¿no? Es decir, el B era el extremo derecho y los Bs que vienen van a avanzar hacia su izquierda, encontrándose con el C. Pero esos estarían disminuyendo en su valor, ¿no? Disminuyendo. ¿Está bien? Entonces se elige el intervalo adecuado en donde la aproximación debe llegar al valor exacto que corta al eje. Aquí se ilustra que la raíz exacta R está quedando con un C sub I en cierto intervalo sub I, B sub I. Veamos. A ver, un momentito. Vamos a considerar D como la resta de los extremos del intervalo como longitud del intervalo inicial. ¿Está bien? Y D sub I igual a B sub I menos A sub I como longitud del intervalo A sub I, B sub I. A medida que van avanzando las iteraciones 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Aquí hacia el lado derecho voy a presentar un esquema. ¿Está bien? En la primera iteración, ¿qué ha ocurrido? Que el intervalo, como era AB y de longitud D, era AB y de longitud D, el C, no por decir acá está la curva F, el C, que es punto medio, hace que queden dos tramos, ¿no? De medios, de medios. C punto medio quedan de medios, de medios. Es decir, para la primera iteración
D sub 1 lo voy a llamar como D medios, longitud de cada intervalo que ha quedado, producto de haber hallado ya el punto medio C. Y si vuelvo a repetir ese procedimiento, ¿pero en dónde? Sería en el tramo de C a B, ¿no? Porque ahí está el valor exacto y la aproximación debe estar por ahí. Si vuelvo a repetir ese procedimiento otra vez haciendo semisuma entre C y B, estaría, por decir aquí, no en la intersección, ¿no? Por decir antes, pero estaría allí. Y también tendría dos intervalos de la misma longitud. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos dividido a D medios. D medios entre dos es D cuartos. Cada uno es D cuartos. Y esa sería la segunda iteración. Es decir, D sub 2 igual a D medio se partió D cuartos, ¿no? D cuartos. Pero D cuartos lo puedo escribir como D entre 2 a la 2. Eso es para la segunda iteración. Y para la tercera va a ocurrir algo análogo. Cada cuarta parte en 2 D octavos, lo cual puede ir como D entre 2 al cubo, ¿no? Así como aparece en esta secuencia. Y para la cuarta sería cada parte en D entre 2 a la 4. Y así para la iteración I, cada longitud del intervalo D sub I es D entre 2 a la I, ¿no? Ya haciendo una analogía, ¿no? Haciendo una analogía, ¿sí? Donde I, ¿qué es? Es la iteración, ¿no? En cada iteración vamos partiendo intervalos y las longitudes van quedando en D medios, D cuartos, D octavos, y hay una relación ahí en cuanto a lo que va quedando, ¿no? A la longitud que va quedando de intervalo. Ahora bien, D entre 2 a la I, D entre 2 a la I se supone que ya es pequeñito, porque es la longitud después de iteraciones. Cuando se aproxima a 0, quiere decir que ese D sub I tiende a 0. Claro, D sub I tiende a 0. Y si D sub I tiende a 0, es porque los extremos, ¿no? A sub I tiende a B sub I. Recuerden que el D sub I era la longitud en el intervalo A sub I, B sub I. Entonces A sub I tiende a B sub I, es decir, los extremos están cada vez más próximos y el valor de aproximación C sub I, ¿no? Porque es una iteración, se va acercando cada vez más al valor de R. R es el valor exacto y el C sub I se va aproximando. Entonces existe un I de tal manera que la precisión, valor absoluto de C sub I menos el valor exacto R, es menor que el valor E. El valor D es un valor positivo y generalmente se los van a dar, ¿no? Es la precisión, ¿no? Supongamos que se desea que el último valor calculado, C sub I, tenga precisión E. Bueno, acá ya tenemos un valor para E, 0,01001. Entonces, el algoritmo va a terminar cuando hagamos esto. Cuando B sub I menos A sub I sea menor que la precisión. Es decir, cumplirá cuando el valor aproximado C sub I menos el margen, el valor exacto R, el valor absoluto sea menor que. El E es dato generalmente bien pequeño. Y C sub I será una aproximación de R. C sub I, una aproximación para R, con un error menor que 0,0001. ¿Está bien? Estaría ocurriendo de esa forma. Ahora bien, aquí vamos a ver la manera de poder obtener las iteraciones. Es decir, se puede predecir el número de iteraciones que se deben realizar en el método de bisección mediante lo siguiente. Sabemos que para la iteración I, T sub I ¿está bien? Para la iteración I, ¿cómo quedó la longitud? D sub I igual a D entre 2 a la I, aquí, ¿no? Recuerdan que habíamos hecho el esquema en la presentación anterior para la iteración I, D sub I, D entre 2 a la I.
esa información aquí, ¿no? En la interacción I, D sub I igual a D entre 2 a la I. Ya. Se desea terminar cuando D sub I, la longitud del intervalo, sea, es decir, en ese intervalo D sub I, sea menor que la E. Y la E, por dato, es pequeñito, 0,0001. Bien, entonces el D entre 2 a la I es menor que el E. ¿Y qué hago de ahí? Despejo la I, la cantidad de iteraciones. Aquí. Como la E es un valor positivo, va a quedarme D sobre menor que 2 a la I. Bien, voy a tomar logaritmo en base 10 para despejar la I que está como potencia. Es decir, tendríamos acá que tomar logaritmo, ¿no? Logaritmo de D sobre E. Y como hemos tomado logaritmo, el I baja, y logaritmo de quién es, de 2, ¿no? Quedaría de 2. Acá queda el logaritmo de 2. Y entonces el logaritmo de 2 pasa a dividir al logaritmo de D entre E. Y quedaría justo esta expresión que está aquí, ¿no? I mayor que el logaritmo de D entre E entre el logaritmo de 2. Eso me está indicando la cantidad mínima de iteraciones que tengo que hacer. I mayor que ese cociente. Es decir, para este ejemplo, consideremos la f igual a e a la x menos pi igual a 0. Tiene una raíz en el intervalo de 0, 2. Determine cuántas iteraciones se deben de realizar con el método de bisección para obtener una precisión de 0,0001. Es decir, vamos a usar el resultado anterior, i mayor que la longitud d entre e, entre el logaritmo de 2. Bueno, eso se puede obtener porque el logaritmo de 2 es un resultado de tabla, ¿no? La longitud d es la longitud del intervalo, la inicial, ¿no? La inicial. Sí. La d es la inicial, ¿no? De tal manera que sería 2 menos 0, es decir, 2 entre el valor de e, 0,0001. Y todo entre el logaritmo de 2. ¿Cuánto queda aquí? I mayor. Perdón. I mayor. ¿Mayor que quién? Que logaritmo de 2 entre 0,00010. ¿Cuánto es eso? 2 entre 20.000, ¿no? Es decir, perdón, 2 entre 10.000. Y cuando sube queda 20.000. ¿Está bien? Entre el logaritmo de 2. Bueno. Esto se puede escribir como logaritmo de 20.000 en base 2. Eso se hallaría mediante una tabla aproximadamente, y se puede verificar, es 14,287, ¿no? Este cociente es 14,287. Bien, si es así, el I como debe ser a partir de 15 iteraciones para poder obtener que la precisión es 0,0001, ¿no? Es una buena aproximación. Ahora vamos a modificar el intervalo para la misma f. X por e a la x menos pi en el intervalo de 0 a 1. Aquí. En este intervalo de 1 a 2. Con un error menor que 0,1. Este es el e. ¿Está bien? Esta es la precisión e.
Bueno, la f es continua, ¿está bien? E a la x por e a la x menos pi. Pueden comprobar que el f de 1 es menor que 0, ¿no? Quedaría e menos pi. 2.7 menos 3, es menor que 0. Y el f de 2 es mayor que 0. Eso también, ¿no? E a la 2 mayor que pi por 2 mayor que 0. Entonces, por el teorema de Bolzano existe al menos una raíz en f de x igual a 0. Se puede encontrar el número de iteraciones que se pueden realizar para llegar a el error pedido, ¿no? A la precisión e. Y es mayor que el logaritmo de d entre el logaritmo de 2. El d, aquí ¿cuánto vale? Longitud del intervalo 2 menos 1, 1. Entre la e. La e es 0,1, sería el logaritmo de 10. Entre el logaritmo de 2. Bueno, eso se puede obtener por tablas, ¿no? 1 entre el logaritmo de 2 se obtiene haciendo cálculos 3,3. Es decir, la iteración es a partir de la cuarta, ¿no? Que ya se empieza a obtener que se cumple con ese margen de error, ¿no? 0,1. ¿Está bien? Bueno, y aquí están los cálculos. Es decir, tenemos esto, ¿no? El intervalo era 1, 2. En f de 1 salió negativo. Aquí voy a poner un signo menos. Y en f de 2 salió positivo. Ahora, se halló el punto medio, que es 3 medios, 1,5 aquí. ¿Está bien? 1,5. Y tengo que evaluar la f en 1,5. Bueno, eso lo pueden verificar. F en 1,5 es positivo. Y si es positivo, estamos acá. En 1,5 es positivo. Pregunta, ¿qué parte del intervalo cojo? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? Cogería el del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lado derecho son dos positivos. En el lado izquierdo, negativo y positivo, me está diciendo que la curva está cruzando ahí, ¿no? En la aproximación. Por lo tanto, cogería el tramo que va de 1 a 1,5. Ese es el nuevo tramo. Y en ese nuevo Profe, tramo, perdón, profe, disculpe, esa parte de cómo elegir para este ejercicio lo puede volver a repetir, que no lo entendí muy bien, por favor. ¿cómo elijo qué? El tramo, si es de la derecha o de la izquierda. Ya, ya, está bien. Bueno, entre 1 y 2, el punto medio es 1,5, ¿sí? Ya. Ese 1,5 lo evalúa en la F. La F es, ¿cómo se llama? F de X era la F de X que estamos aquí. A ver, está aquí. La F de X es esta. X por E a la X menos pi. Esa es la F de X. Cuando se evaluó en 1, salió negativo. Y cuando se evaluó en 2, salió positivo. ¿Sí? Ahora, el punto medio entre 1 y 2 es 1,5. Hay que evaluarlo en f de 1,5. ¿No? Cuando lo evalúa, joven, le va a salir positivo. Puede comprobarlo eso, ¿no? Mediante una calculadora le va a salir positivo. ¿Está bien? Una vez que salió positivo, ¿qué intervalo cojo? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? Veamos. Recuerda que el punto de punto medio se tomaba entre dos intervalos que cambiaban de signo, ¿no? Menos y más. Ahora, el 1,5 es positivo. ¿En dónde cambia de signo? Cambia con el 1 tiene menos y el 1,5 tiene más. Ahí cambia de signo. Por lo tanto, ahí tiene que coger. ¿Qué quiere decir que ahí cambia de signo? Que la curva está pasando por ahí, está cortando al eje. Y la aproximación tiene que estar cerca del valor exacto. Si lo cogen el más, ahí no hay nada, ¿no? El teorema no me dice nada. Tiene que ser donde cambia de signo. Entonces, se toma ahí en ese intervalo, ¿no? En la inicial fue aquí, en los cálculos, 1 y 2, 1,5 es el valor. Y como en 1,5 fue positivo, y en el A, que es 1, fue negativo, tengo que coger en estos dos.
Es decir, para la siguiente aproximación, ahora A vale 1 y B vale 1,5. ¿Por qué? Porque la aproximación está en este intervalo. ¿Y por qué está en este intervalo? Porque el F de 1,5 salió positivo. Está bien, ese salió positivo. Y el negativo está en 1. En ese intervalo es donde se busca la raíz. ¿Recuerda el teorema de Bolzano? ¿Recuerda el teorema de Bolzano? Aquí, miren. ¿No? Acá está el R. Por debajo es menos, por encima del eje es más. Aquí está el valor exacto y la aproximación tiene que estar cerca. Por eso se coge, ¿no? Donde cambia de signo. ¿Está bien? Ok, profesor, gracias. Ya. Bien, entonces en 1,5 el resultado es positivo y se vuelve a hacer la semisuma, pero ahora entre 1 y 1,5. Entre 1 y 1,5 la semisuma es 1,25 y se evalúa la F en 1,25. En este caso resultó positiva. La F en 1,25 resultó positiva. Y otra vez, en 1,25, bueno, 1,25 está aquí, ¿no? Aquí está 1,25. Y resultó positivo. ¿Para qué parte me tengo que ir? Para el 1 a 1,25, ¿no? Porque ahí está el negativo, ¿no? En el otro lado es positivo, positivo, no. De 1 a 1,25. Por lo tanto, otra vez me voy a la izquierda, 1, 1,25 y otra vez hago la semisuma, 1,125. Y otra vez, en ese 1,125 evalúo la F y pueden comprobar que el resultado va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. Y si va a ser positivo, otra vez nos vamos a la izquierda con el 1, que sigue siendo negativo, y el 1,25, y este resultado en semisuma es 1,0625. Y bueno, cuando evalúan el 1,0625 en la F, les va a dar negativo. Eso lo pueden comprobar con calculadora, les va a dar negativo. Ahí sí, ¿qué intervalo tomo? Ya no puedo tomar con el 1, ¿no? Porque los dos son negativos, tienen que ser de signo cambiado, tienen que ser con el otro, ¿no? Es decir, el otro era 1,125 que era de B y el 1,0625 del C. Es decir, el 1,0625 y el 1,125. Esos serían los dos tramos a tomar ahora, ¿sí? Y así, ¿no? Como ya estamos en la cuarta iteración, hacemos esta resta y esta resta tiene que ser menor que el valor E que se estableció. Creo que el valor de E fue aquí 0,1, ¿no? ¿No? Entonces, se va partiendo el intervalo por la mitad, se evalúa y si le sale positivo, busca el signo contrario en cualquiera de los dos extremos, ¿no? Y siempre busca los de signo contrario y en ese intervalo se va ubicando, ¿no? Y vuelve a hacer la suma, vuelve a evaluar, ahí tiene el valor y lo compara con, si le sale positivo, con el otro extremo que sea contrario. La raíz hallada en efecto cumple con el error pedido, pues en el último intervalo tenemos B menos A. ¿Quién es el B menos A? Según la tabla sería 1,125 menos 1,0625. Esta resta me da pues este 0,0625. Según el dato, debe ser menor que 0,1 y está cumpliendo. Y si está cumpliendo, ahí nos detenemos, ¿no? Y la aproximación sería pues la raíz sería ¿cuánto? La semisuma de los dos últimos, ¿no? Porque ya cumplieron. Estos dos ya cumplieron con el error y la raíz es la semisuma. 0,625 más 1,125 entre 2 es este resultado, ¿no? Este sería hasta aquí la aproximación. Es una aproximación solamente. Bueno, es una aproximación. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber.
Profesor, disculpe, buenos días. Quisiera hablarle sobre respecto al tema de la matrícula. Lo que pasa es que yo me matriculé con la profesora en María Natividad Segarra Garay en lo que es teoría y en laboratorio me toca con usted. Ya. Y en la primera clase con la profesora nos dijo que por favor, que si podríamos cambiar, ¿no? Hacer la rectificación de matrícula para que nos toque con ella laboratorio y teoría para no generar así confusiones. Cosa que en sus laboratorios, en sus horarios no me coincidía mi horario, ¿no? Así que decidí retirarme del curso de la profesora para poder estar con usted, ya que con usted también me toca el laboratorio y así no generar inconvenientes. Y, Bueno, y no sé si me podría agregar, ¿no? A este grupo. claro, lo que, bueno, para empezar, hice solo la invitación de 11 chicos y los demás felizmente han podido entrar. No lo pude hacer porque el Zoom no estaba funcionando adecuadamente. La cosa es que, aparte de ellos, es el caso de usted, creo, ¿no? Que usted quiere estar en teoría en este grupo. Sí, profesor. Ya que en laboratorio también me toca con usted. Ya, ahora, yo tengo la misma situación porque tengo grupos de teoría y no es los mismos estudiantes en el laboratorio. Pero, bueno, vamos a tener que manejar la situación así, ¿no? Ya va a quedar nomás, ¿no? Porque no sé hasta qué punto es inconveniente para ustedes que muevan o no muevan eso. A mí bueno, es eso, ¿no? ¿Cuál es su apellido en todo caso? Para el grupo, este es el grupo número El 3, 3. ¿no? Grupo 3 en la teoría, ¿cómo se llama? Su correo me manda por el... Sí, profesor, por favor. Sí, porque hablé con la profesora también, entonces creo que usted me agregaría aquí y le mandaría un correo a la otra profesora como para retirarme, ¿no? Justamente, Pero esto debe hacerlo formalmente, ¿ah? sí, profesor, también estoy mandando correos a la secretaría para Sí, poder... más que nada eso, tiene que hacerlo formalmente, ¿no? Ya, ¿cuál es su correo, por favor, si me lo escribe? Sí, profesor, ahí le mando. Usted es Tixe Vallasco, ¿no? Sí, profesor. Ah, sí, profesor. Sí, compañero, también hice la rectificación para cambiarme aquí. Ya, ya está bien, Profesor, disculpe, más bien, en cuanto a los métodos de evaluación, creo que no lo dijo, no sé si nos podría decir cómo será la no lo evaluación. dije porque todavía no está coordinado, joven. Voy a hablar con el profesor coordinador y ahí vamos a tratar esa situación. ¿Sí? Es eso, no está coordinado, por lo tanto,